pero la opción, espérate a ver, ya, compartir, ahora sí. Bueno, allí está la presentación. Ya está cargando. Ya, listo, sí, ahora sí. Bueno, entonces voy a empezar desde la primera diapositiva y... Dele pantalla completa a Jorge Hernando. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, entonces, en primer lugar, muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Esta es una reunión del capítulo Eje Cafetero de la Asociación Colombiana de Historiadores, donde estamos presentes los miembros de la Junta Directiva y este capítulo lo conforman las academias de historia de los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, lo mismo que los programas de historia de las universidades que tienen programas de maestría en historia, como es la Universidad de Caldas y la Universidad Tecnológica de Pereira. El tema de hoy es un tema sobre el cual hemos estado muy interesados y hemos desarrollado actividades, que es la enseñanza de la historia, y hoy tendremos la reunión con la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia del Ministerio de Educación Nacional, teniendo presentes en esta reunión al presidente, el doctor José Benito Garzón, a quien le damos la más cordial bienvenida con nuestros agradecimientos por hacerse presente, y Sebastián Martínez Botero como vicepresidente. Entonces, el orden del día es muy sencillo, una introducción, que es lo que estoy haciendo ahora, y un saludo a los participantes. Vamos a hablar un poco, después de la introducción, sobre lo que tiene que ver con la encuesta hecha a nivel nacional, principalmente en la región, para el eje cafetero, algunos resultados, si es que los tenemos, o por lo menos los aspectos más importantes, y ojalá unas acciones a seguir. Entonces, dentro de esto, tengo que referirme al 19º Congreso Colombiano de Historia, realizado en la ciudad de Armenia en el año 2019, que contamos con la presencia del doctor Joan Pallés Blanch, desafortunadamente fallecido en el año 2020, a principios del año anterior, y él nos planteó una pregunta muy importante a responder a través del panel, que es la que aparece allí. ¿Aprende nuestra infancia y nuestra juventud a leer históricamente el presente? Los retos de la enseñanza de la historia en el siglo XIX. Este panel fue sumamente importante y el objetivo que tuvo el doctor Pallés fue el siguiente: por un lado, analizar los resultados de los aprendizajes históricos realizados por la infancia y la juventud a nivel internacional, y por el otro, proponer estrategias relacionadas con el aprendizaje y en particular con el desarrollo del pensamiento histórico de los niños y de las niñas y de los y las adolescentes. En el panel estuvieron presentes como moderadores el doctor Luis Fernando Sánchez Jaramillo, presente en esta reunión, de la Universidad de Caldas, y con la participación del doctor John Jaime Correa, de la Universidad Tecnológica de Pereira y director de la maestría de esta universidad, Germán Mejía Pavoni, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y la doctora Paula Tatiana Pantoja, de la Universidad de Caldas, quien ha estado muy activa también con este tema a nivel nacional y acompañando a la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. La sinopsis que elaboró el moderador del panel, que fue el doctor Luis Fernando Sánchez Jaramillo, aquí presente, fue la siguiente. En general, los panelistas pusieron de presente el divorcio que existe entre la historia y la pedagogía, y la necesidad de cultivar la conciencia histórica en los estudiantes, la necesidad que hay de enseñar a pensar históricamente, distinguiendo y encadenando eventos, y considerar la relación en la tríada: empatía histórica, problemas socialmente relevantes y la concepción de la historia como un saber que se construye y se deconstruye. Igualmente, se recomendó enseñar lo que significa un conflicto, trabajar con representaciones, interpretar sus actores, en suma, seguir indagando sobre formas de enseñar que contribuyan a desarrollar el pensamiento histórico. Se trató de un conjunto de ideas alrededor de la enseñanza de la historia que
que permitirá, que seguirá construyendo. Esta es la pequeña introducción y entonces con esta pequeña introducción le cedo la palabra a Sebastián, quien le pido el favor que nos presente al doctor José Benito Garzón y nos introduzca en esta reunión sobre el tema específico. Voy a cerrar pantalla. Bueno, muchas gracias, Hernán. Como tú lo decías, pues el doctor José Benito es también decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica en Cali, y junto a mí somos representantes de la Asociación de Facultades de Educación en la Comisión para la Enseñanza, asesora para la enseñanza de la historia en Colombia, que pues ya está, digamos, en la recta final y que está culminando sus labores, digamos, este año, y nos encontramos en ese orden de ideas realizando un proceso de diagnóstico y posteriormente planteamiento de las recomendaciones al Ministerio de Educación. El día de hoy, pues, por solicitud del capítulo del eje cafetero, pues nos hemos reunido con ustedes. Teníamos la intención de conversar, pues sabíamos, digamos, de las dificultades que han habido en general en el eje cafetero en relación con la aplicación de la encuesta que tú mencionaste, y también pues de estas inquietudes y digamos, procesos que se han venido realizando en el eje cafetero en relación con la enseñanza de la historia. En particular, yo resaltaría los siguientes, lo que tú ya dijiste en la presentación en relación con el Congreso Nacional de Historia que se desarrolló en la ciudad de Armenia, que puso como tema central la enseñanza de la historia, digamos, el avance que pues yo conocí, digamos, a Jorge Hernán realizando ante todas las secretarías de educación para poder hacer, digamos, un congreso específico en enseñanza de la historia, también ahí en el marco del Congreso Nacional, que pues no se pudo realizar, pero que bueno, estaba toda esa voluntad de llevarlo a cabo y que hacía parte pues como de las discusiones. Los congresos que se han venido haciendo, o los encuentros más bien, los simposios en el Sindicato de Educadores de Caldas junto a la Academia Caldense de Historia en Manizales, de la cual también han participado profesores de la Universidad de Caldas, y también los procesos de enseñanza en la maestría con especialización en enseñanza de la historia que se han realizado en la Universidad Tecnológica de Pereira. Yo pienso que todos estos son antecedentes positivos para llevar a cabo procesos de enseñanza de la historia, reflexiones, perspectivas, ¿cierto? De cómo este tema que a nosotros se nos hace tan importante ha estado pues como en la agenda del eje cafetero. Bueno, eso por un lado, y con gran sorpresa, pues nosotros nos encontrábamos y era que de la encuesta, digamos, la participación de la región del eje cafetero fue muy bajita en este proceso, en la encuesta. Entonces, eso nos llamó significativamente la atención y yo pienso, pues les conté a ustedes como este es un encuentro también informal, un poco para conocernos y con el ánimo que tomó la iniciativa el capítulo de eje cafetero como de tratar de aportar a estos procesos que viene avanzando la comisión, buscar la manera de tender puentes, ¿sí? Como les decía, en el proceso de recomendaciones nosotros entraremos en diálogo con algunas de las pues de los colectivos y de las personas que hacen parte de todo esto, así que pues nos parece pertinente la mañana de hoy conversar. Acá José Benito acaba de presentar pues como unos puntos de los resultados de la encuesta, si no estoy mal, y bueno, yo les cedo la palabra pues para que él salude también, porque me da pena que me
me dedique yo solamente a hablar. Entonces, pues inicialmente también agradecerle por sacar el tiempo. Yo sé que esto es muy complicado en estos momentos, pero bueno, aquí vamos a compartir entonces entre todos unos minutos para conversar sobre este tema. Pues buenos días, José Benito, muchas gracias por estar acá. Bueno, buenos días nuevamente. Sebastián, muy amable por habilitar también el espacio junto con quienes están acá, Jorge, Ángel, Luis Fernando, y veo también conectado a Hernando. Muchas gracias y qué bueno poder como socializar y compartir algunas ideas. Pues antes de meternos ya en detalle como los asuntos estos de números y demás con la encuesta, yo creo que cada uno de ustedes tiene en su memoria lo que ha significado la promulgación de la ley 1874 que le da, digamos, una nueva visibilidad a la enseñanza de la historia en la educación básica y media escolar. Creo que en ese ejercicio han habido pues esfuerzos desde hace muchos años, pujas, y bueno, finalmente en el 2017 se logra concretar. El asunto es que en la misma ley queda contemplado que se debe reglamentar y se debe conformar una comisión asesora para la enseñanza de la historia, y esto no se logra sino hasta el año 2019, en el mes de diciembre, y fruto de, digámoslo claramente, una presión, incluso por una acción de cumplimiento ante el gobierno nacional, y se logra entonces conformar la comisión. Yo rápidamente, para respeto de ustedes, tengo que decirles que la comisión hoy está integrada por 5, digámoslo, agrupaciones o representaciones con voz y voto, y otras que se decidieron convocar y que sean miembros permanentes, pero pues porque la ley no lo, y la reglamentación no lo permite, solamente quedaron con voz, sin voto. Las que tienen voz y voto entonces son la Asociación de Historiadores e Historiadoras, las academias de historia, los programas de historia, la Federación Colombiana de Educadores y la Asociación Colombiana de Facultades de Educación. Digamos que esas son las 5 entidades que tenemos voz y voto. Como ustedes ya saben, hay una representación en cabeza de un principal y un suplente. Y en este caso, pues como ya lo dijo Sebastián, nosotros estamos por ASCOFADE, y en esta última recta que cambiamos de presidencia cada 6 meses, pues nos correspondió a ASCOFADE la presidencia. Esta comisión entonces comenzó a operar hace 2 años, y cuando comenzó a operar, pues el reglamento interno también, como les decía, ubicó la necesidad, la urgencia de convocar a otras representaciones. Entonces, por ejemplo, están en esas representaciones con voz pero sin voto para los temas específicos de la comisión, ASONEN, que es la Asociación de Normales Superiores y las Escuelas Normales Superiores. Está la Comisión de la Verdad, están las agrupaciones de mujeres, está la Comisión Cuarta sobre población afrodescendiente, raizal, negra y palenquera, está la Comisión Pedagógica Afrocolombiana. Bueno, hasta ahí estuvimos haciendo bastantes esfuerzos durante el año 2020, especialmente para integrar a las comunidades indígenas, pero estas pues sí nos escucharon, se ha tenido incluso presencia y su participación puntual en alguna orientación de alguna temática, se ha participado directamente en espacios colectivos de ellos y ellas, pero ellos y ellas han decidido que no participan de forma permanente en nuestra comisión, pues porque mantienen una autonomía y un proceso que para ellos es pertinente en sus lógicas también frente a la educación. Digamos que esas son las representaciones, no sé, Sebastián, si se me escapa alguna, pero creo que ahí están en genérico las representaciones. Como les decía Sebastián, pues un primer propósito y fundamental es que a los 2 primeros años de la comisión, que se cumplen ahora en diciembre, debemos tener una serie de recomendaciones para que orienten los lineamientos que van a regir la enseñanza de la historia en la educación básica y media escolar, y para todos los colegios del país, privados y públicos.
Allí entonces la comisión desde el mismo reglamento que se estableció ya en el 2020, en enero, febrero, pues se dedicó a diseñar cómo lograr esto. Y entonces se dijo, no, lo primero que hay que hacer es escuchar a una serie de personas destacadas en la materia para que nos den sus aportes y paralelo a ello diseñamos entonces un diagnóstico de cómo están esas posibilidades y esos ejercicios de enseñabilidad de la historia de Colombia en las instituciones escolares. Para eso se diseñaron una serie de talleres que se realizaron en el mes de, en el año 2020, entre el mes de agosto y septiembre del año 2020. Se hicieron más o menos 10 talleres divididos por regiones y macroregiones y se diseñó una encuesta. Pero, insisto, además se tuvo presencia de varias personas, invitados, invitadas especiales, para escuchar sus posturas frente a preguntas o discusiones específicas que la comisión estaba dando. El profesor Darío Campo, en su momento, entonces propuso un diseño del estado de la cuestión o diagnóstico, dividido en algunos asuntos, especialmente pensando en que eso nos diera como la base para poder desde allí diseñar las recomendaciones en sí mismas. Les digo, entonces se hicieron más de 10 talleres por las regiones. Fruto de esos talleres hubo una información muy interesante. Participaron, no sé, más de 8.000 personas en todos los talleres. Perdón, más de 2.500 personas en todos los talleres. Y en ese ejercicio, pues hubo un acercamiento también muy interesante, especialmente al magisterio, a las profesoras y profesores que están al frente en las aulas de la enseñanza de la historia. Fruto de ello, pues obtuvimos una información con algunas hipótesis en nuestra interpretación que quisimos llevar este año, en el mes de julio y agosto, a conversatorios, a especie de, digamos, un grupo focal, donde les devolvíamos nuestras interpretaciones sobre los talleres a más o menos las mismas agrupaciones por regiones o por grupos de interés, ¿sí? Eso entonces creo que ha surtido un efecto muy interesante porque ha habido una interlocución y un reconocimiento de la labor de aula de muchos y muchas docentes. Pero en temas de la encuesta, como ya nos lo decía Sebastián, pues se diseñó una encuesta pensada para 6 tipos de población: para directivos docentes, para maestros, maestras, para estudiantes de primaria, para estudiantes de secundaria, para acudientes y para historiadores o historiadoras. Yo solamente he filtrado aquí lo que podríamos tener como referente de hace un mes y medio de los resultados que hay para el eje cafetero. Creo que no se me escapó ninguna localidad. En términos de entidades territoriales certificadas, que son las 96 que tenemos en el país, que tienen secretarías de educación. Entonces, Pereira, Quindío, Caldas, Armenia, Risaralda, Dos Quebradas y Manizales, digamos que estarían ahí como dentro del núcleo que correspondería un poco al capítulo que ustedes están representando y que nos interesa también dinamizar este tipo de diálogos y discusiones. Si ustedes se dan cuenta, pues en términos relativos de directivos docentes, pues hay unos lugares que responden con mayor énfasis que otros, ¿no? Diría, bueno, Armenia, que tiene bastante más directivos docentes que Dos Quebradas, pues es bastante bajo, o Pereira, por ejemplo. En términos de magisterio, nos preocupa mucho Pereira, en su momento lo señalábamos. Insisto, muy buena respuesta. En términos de muestra, nosotros diseñamos un muestreo y allí decíamos efectivamente con cuántos a nivel del país teníamos una muestra, digamos, aceptable o recomendada. Y aquí Pereira sigue estando por debajo. En estudiantes de primaria, pues en general podríamos decir que solamente la encuesta se aplicaba para cuarto y quinto de primaria, pero si ustedes se dan cuenta, pues tanto de Pereira, Quindío, Caldas y Armenias, hace mes y medio, pues era bastante escasa o nula la participación. Y en estudiantes de secundaria, pues más o menos igual para el caso de Pereira, Quindío, Caldas. Digamos que respuesta más o menos interesante en esta población la tenemos en Manizales fundamentalmente. Pero un lugar que definitivamente nos preocupaba, y aquí no teníamos una muestra porque
digamos que tenemos claro cuántos directivos hay en el país, cuántos maestros y maestras hay en el país, cuántos estudiantes en primaria y cuántos estudiantes en secundaria con sus respectivos acudientes, teníamos una posibilidad de muestra. Aquí en historiadoras e historiadores no tenemos una posibilidad de muestra porque no hay un dato censal que nos diga cuál es el universo para desde ahí establecer una muestra. Pero en general, si ustedes se dan cuenta, de estas 7 localidades, que son muy representativas del eje cafetero, y para el país, pues tenemos apenas 19 encuestas, o teníamos para hace mes y medio 19 encuestas. Eso nos preocupa porque quisiéramos que esta situación fuera un poco más representativa de todos los lugares. En este caso, pues hago énfasis aquí en historiadores, pero pues digamos que también lo de primaria y demás. Antes algunos decían, no, el problema de conectividad, el problema de la educación remota, pero digamos que estas realidades no se presentaron, por ejemplo, de igual forma en algunos lugares como Quibdó o como el Baupés o Bichada, que de alguna forma también tienen, si se quiere, mayores problemas de conectividad y mayores problemas de acceso a la tecnología que la mismo Quindío, que Caldas, que Armenia. Digamos que ese es un dato fáctico de hace mes y medio que yo no tengo en este momento ya los datos más recientes de esta encuesta, pero que estamos en ese proceso ahora con la Secretaría Técnica. Que lo olvidé decir, la Secretaría Técnica la ejerce el Ministerio de Educación. Desde allí nos ha delegado a 2 personas de forma permanente y de forma más o menos esporádica a otras que apoyan en algunas labores. Bien, hasta allí un poco el tema de dónde vamos. Con una preocupación, y es que la encuesta pues se demora un poco la tabulación porque las personas delegadas del ministerio piden que debe haber un tiempo de cierre de encuesta para poder efectivamente hacer la depuración y luego sí empezar a hacer los cruces que nos interesan. De un lado. Tenemos otra información que nos interesa mucho a propósito para el diagnóstico y pensando en las recomendaciones que nos hemos dado a la tarea de conseguirla, y tengo que también reconocerlo. En ocasiones el ministerio no ha actuado de la manera más expedita y de la manera más colaboradora. Digamos que en ocasiones nos ha tocado incluso presentarle al Ministerio de Derecho de Petición para que nos ofrezca información que sabemos que tiene. Por ejemplo, no sé si ustedes lo consideren de esa forma, pero para la comisión es muy importante saber cuántos y cuántas docentes están enseñando hoy en la educación escolar historia, cuáles son sus perfiles, es decir, qué fue lo que estudiaron, si son licenciadas o no, si son licenciados o no. Por ejemplo, cuál es su nivel de máximo de educación, por ejemplo, si manejan un segundo idioma, por ejemplo, en qué escalafón están, o en qué estatuto están, si están en el 2277, en el 1278. Bueno, una serie de preguntas que nos interesa mucho, pero también cuántos niños y niñas en el país, jóvenes, hay en las instituciones para también desde ahí decir, efectivamente, un docente de historia puede hacer algo dependiendo también de cuántos estudiantes están a su cargo. Y además, también lo que nos interesó o nos interesa es cuántas horas se están dedicando en los planes de aula a la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Porque nosotros podemos hacer recomendaciones bastante importantes desconociendo las realidades objetivas que tienen los docentes o que no están formados para ello, y tenemos en ello plena claridad que definitivamente nadie enseña de lo que no sabe, que un elemento importante de la enseñabilidad pasa por también tener esto que creo que es común aquí entre todos, y es no solamente un conocimiento, sino una pasión por la historia, no por la historia misma, sino por lo que eso efectivamente puede indicarle a la sociedad y a la ciudadanía en estos tiempos que requieren una actividad permanente y consciente para tomar decisiones y sobre todo aprender de la misma. Entonces nosotros decíamos, podemos decir, no, pues que se enseñen un montón de cosas o que se considere un montón de situaciones, por ejemplo, en aras de uno de los objetivos que tiene la ley, que tiene que ver con permitir pensarnos la reconciliación, la paz
pues no dice estable y duradera, pero digamos que una paz que permita construir desde los territorios y desde los contextos específicos estas situaciones que en ocasiones no se han llevado al aula, y ese reconocimiento de un conflicto armado que ha afectado a todo el país de distinta manera y en distintas formas, pero que lo ha afectado y que tenemos que tratar de superarlo a partir de conocerlo y llegar a medios y mecanismos de resolución de esas diferencias. Desde allí, entonces, nosotros dijimos, es imposible, entonces, hacer recomendaciones si no sabemos, por ejemplo, cuántas horas se dedican a la semana en un plan de aula, en un curso, en un nivel, en un grado, a la enseñanza de la historia. Digamos que hoy ya tenemos esa información en genérico, tenemos cuántos estudiantes hay según el CIMAT en el país, por grados, por institución pública y privada. Tenemos cuántos maestros y maestras hay en el país, con qué tipo de formación, con qué tipo de estatuto, con cuál es su profesión de pregrado, por cada una de las 96 entidades territoriales certificadas, que digamos son las entidades que tienen Secretaría de Educación. A las 96 entidades certificadas les hicimos un derecho de petición, de las 96 han respondido, digamos que en buenos términos y de forma concreta más o menos 20, para nosotros ya eso es una muestra. Pero les digo, estas dos últimas actividades lastimosamente, pues el ministerio ha dicho que no tiene en estos momentos dinero ni disponibilidad de personas para que procesen la información. Entonces estamos haciéndolo muy desde nosotros y nosotras como comisión para hacerlo. Y junto con Sebastián, como ASCOFADE, también pues buscamos hacer algo como aporte, y es la formación a maestros y maestras. No solamente en función, en ejercicio, sino, digamos, los que están pasando por nuestras facultades, por nuestros programas de formación, especialmente de historia o de ciencias sociales en el pregrado o en el posgrado. También pensarnos este tema nos parece supremamente importante, porque de nada valdría pensarnos unas recomendaciones para la enseñanza de historia escolar si no se piensan también que impacten nuestras instituciones de educación superior en las formas como concebimos y cómo desarrollamos la formación. Entonces, por ejemplo, un elemento que nos parece sumamente importante es que de las 96 entidades territoriales certificadas conseguimos 87 planes territoriales de formación docente. Recordemos que cada entidad certificada debe tener un plan de formación docente. Yo no sé si ustedes, alguno participe en alguno de los comités territoriales, ya sean municipales o departamentales, de formación docente, pero tienen por ley que tener un plan de formación con unos recursos destinados, con unas lógicas también allí en temas de lo temático y de lo metodológico para suplir las necesidades del magisterio. Digamos que estamos en este momento tabulando esa información. Hay planes de 200 páginas, hay planes de 40 páginas. Le estamos haciendo preguntas comunes a todo ello para desde allí también poder afincar y enraizar nuestras recomendaciones. Que con esto cierro, pues para poderles escuchar en esta breve síntesis, y es que hemos asignado como 6 grupos o 6 aristas o 6 aspectos grandes a tener que recomendar. Entonces, ojo que nosotros no vamos a hacer los lineamientos, sino que vamos a hacer recomendaciones para que sean tenidos en cuenta en los lineamientos. Ya el ministerio tendrá que fijar cómo hace los lineamientos. El asunto es que esas recomendaciones van hacia el gobierno y hacia el Estado en general, pero también queremos que tenga un impacto en la sociedad, porque en últimas quien hace monitoría, quien hace veeduría, quien hace control político, pues también debería ser la sociedad en sí misma. Y entonces la sociedad, si reconoce y se reconocen las recomendaciones, pues tendría que decirle al ministerio, cuando saque los lineamientos, si efectivamente se tuvo en cuenta lo que se recomienda. Una primera lista de las recomendaciones tiene que ver con algo que nosotros denominaríamos lo pedagógico, es decir, cuál es el propósito de la enseñabilidad de la historia. Y me gustó mucho la entrada que ustedes hicieron, sobre todo Jorge, con la síntesis del encuentro de historia y de la visita de nuestro colega lastimosamente muerto el año 2020. Y tiene que ver con cuál es el propósito, es pensar históricamente, que nos permita tener una conciencia histórica. Y ahí creo que hay un asunto interesante. El asunto es que tenemos que aterrizar eso, porque, por ejemplo, es distinto pensar históricamente en una ciudad
a un sector apartado de nuestra población. Por ejemplo, insisto, La Guajira, Chocó, Tumaco, el Pacífico Caucano, para mencionar territorios bastante marginados. Y es ahí donde diríamos, bueno, el propósito de la enseñanza de la historia, ¿cuál es? Y tendría entonces una serie de recomendaciones o una recomendación que está respondiendo al tema de los propósitos. 2, queremos decir algo sobre si tenemos claro los propósitos, entonces tendríamos que pensarnos cuáles podrían o qué elementos deben tenerse en cuenta para poder fijar la secuenciación, pero sobre todo también los contenidos. Ojo, no vamos a decir en el grado sexto se enseña esto, en el grado séptimo esto, en el grado octavo, no nos corresponde a nosotros, esos son los lineamientos. Lo que nos corresponde a nosotros es decir cuáles son los criterios que desde nuestro lugar como comisión deberíamos considerar para que se secuencie esos contenidos por grados de formación. Y ahí es donde uno tendría que decir, bueno, hay una propuesta muy interesante de varios colegas, el profesor Darío Campo tal vez es el que más lo ha mencionado, pero decía, tendríamos que dejar de fijar una idea de acontecimientos o una idea de próceres, héroes y heroínas que en ocasiones se señalan, sino porque no podríamos pensar un tema, por ejemplo, desde la lógica de los derechos, ¿no? Y ahí tenemos entonces un vademecum bastante amplio que uno podría pensar, por ejemplo, por los derechos civiles y políticos. Qué interesante cómo ha sido ese proceso a nivel de la historia para alcanzar, por ejemplo, los derechos civiles y políticos. Para mencionar solamente un ejemplo. Un tercer gran grupo de recomendaciones es algo con lo que ustedes ya iniciaban y era o es la enseñanza, pero las didácticas específicas de la historia. Tenemos también que decir algo sobre estos elementos. Y aquí, pues, es bastante interesante decirlo en genérico, pero cuando vamos en lo concreto, pues decimos, es que en las didácticas también hay que evidenciar con qué recursos se cuenta, o sea, ¿cómo decirlo de otra forma? No lo encuentro. Nadie enseña lo que no sabe. Y lo que sabe seguramente podrá recrearlo, imaginarlo para llevarlo a elementos o estrategias específicas para que se desarrollen en las aulas. Decíamos allí, nos parece muy interesante todo lo que se hizo con el Bicentenario y todo lo que se ha ejercido como herramientas y recursos didácticos, pero eso no puede ser solamente para el Bicentenario. Eso tendría que pensarse de una lógica mucho más amplia y general que nos permita efectivamente también discutir desde la didáctica qué sería lo específico. Y ojo que la didáctica no está desconectada de los dos elementos anteriores, ni de lo pedagógico ni de los contenidos, ¿no? Una cosa tiene que ver con la otra. Yo utilizo un recurso didáctico que está necesariamente ligado al propósito que me estoy fijando, como en términos pedagógicos. La cuarta gran arista, que nos parece muy, muy importante, es ese nexo entre enseñanza de la historia y evaluación de la historia. Nosotros consideramos, y en eso lo hemos encontrado muy recurrente, las maestras y maestros en muchas ocasiones, cuando preparan ya no su plan de área, sino su plan de aula, no se fijan tanto en los estándares o los lineamientos, sino en cómo está evaluando el IFEX, para desde allí entonces hacer énfasis de lo que le interesa y poder así subir el índice sintético de calidad de la institución o que sus estudiantes salgan con mejores evaluaciones cuando son sometidos a la prueba saber, ya sea tercero, quinto, noveno, 11, ¿no? Desde ahí entonces nosotros decimos, también tenemos que decir algo sobre la evaluación de la enseñanza de la historia, porque no podemos entonces pensar que el propósito, los contenidos y las didácticas sean por una vía y la evaluación sea por otra, ¿sí? Tenemos que ser coherentes allí, y ahí entonces está la otra lista. La quinta bloque o eje de recomendación está ligado a la condición docente. Le hemos dicho así en borrador, pero finalmente ¿qué interesa? Y es que nosotros no podríamos pedirle a un docente que se esmere un poco más cuando, por ejemplo, su contrato o su condición laboral no se lo permite y le toca entonces tener pluriempleos, que es muy frecuente en el magisterio, que uno encuentra, o en el sector privado, que los profesoras tienen un vínculo laboral contractual en la mañana y en la tarde tienen que dedicarse a otras cosas. En el mejor de los casos,
a su formación también, digamos, a ser profesora de una universidad o de otro colegio, o hacer asesorías. Pero encontramos también muchos casos que por su salario tienen que dedicarse a atender el negocio familiar, de venta, de alguna cosa de forma independiente. Es ahí donde también nos interesa. Y finalmente, el gran último bloque, no por eso menos importante, decimos que todas son importantes, pero este lo fijamos como sexto. Insisto, no es un orden jerárquico de priorización, sino que pues, le corresponde y es la formación docente. Nosotras, desde, por ejemplo, los ejercicios que hemos analizado, es que a los docentes se les cotidianamente se les infantiliza, entonces se les da capacitaciones específicas para que resuelvan un problema tal vez menor, en términos, por ejemplo, de un seminario, un taller, un diplomado. Lo que decimos es que para el tema de la enseñanza de la historia no necesitamos un taller, un seminario, un diplomado, necesitamos que se le oferten programas de calidad en pregrado, programas de calidad en posgrado, donde estén efectivamente ubicados en los distintos territorios y no tan centralizados como hasta el momento lo hemos evidenciado en el caso del estudio de Ascofade que hemos hecho. Los grandes programas, la gran mayoría de programas está en lo que se denominaría antiguamente región andina, muy diversa, desde los Santanderes hasta Nariño, si se quiere, pero en los otros, y sobre todo en la, ya no es cuadricefalia, sino tricefalia, casi que Bogotá, Medellín, Cali centralizan buena parte de ello, los pregrados muy en cabeza de las universidades públicas, los posgrados muy en cabeza de las universidades privadas, pero digamos que necesitaríamos también decir esa calidad, esa formación, de qué forma se está dando, y también a los docentes que están en ejercicio, qué se les está ofreciendo. Básicamente son los 6 aristas o 6 grandes ejes temáticos de las recomendaciones. Consideramos que estas son interdependientes. No podemos decir que se cumple lo de el propósito y la finalidad de la historia, de la enseñanza de la historia, si no se cumple, por ejemplo, lo de condición docente, o que se cumple lo de evaluación si no se cumple efectivamente lo de didáctica, o lo de la formación docente también. Digamos que en ese ejercicio lo hemos denominado que es un asunto interdependiente y de integralidad, fijando o teniendo muy claro, insisto, lo que son los objetivos de la ley, que finalmente, pues, como les decía, tienen que ver con la identidad nacional que reconozca la diversidad étnica y cultural, tiene que ver con la configuración y construcción de pensamiento crítico a través de la comprensión de procesos históricos de carácter no solamente nacional, sino latinoamericano y mundial, y construcción de memoria histórica que contribuya a la reconciliación y a la paz en nuestro país. Básicamente son los objetivos de la ley. Discúlpenme, colegas, si me alargué demasiado y si estoy bien ubicado en lo que estábamos conversando, pero preferí entonces hacer el trasegar de la comisión, lo que hemos hecho y hacia dónde estamos apuntando en este cierre. Pensamos que hacia diciembre tendríamos ya las recomendaciones. Queremos tener antes de diciembre, especialmente en el mes de noviembre, ya unos borradores de recomendación que podamos decirle, por ejemplo, a la Asociación de Historiadores, asociación, estas son nuestras recomendaciones, ¿ustedes cómo las ven? Dentro de 8 días nos podemos reunir con la Junta Nacional o con, no sé cómo se llama la instancia nacional de la asociación, y la asociación verá si dice, no, nos vamos a reunir con una Junta Nacional ampliada con capítulos. Bueno, entonces que todos los que lleguen a esa reunión tengan la posibilidad de haber leído este borrador de recomendaciones y desde allí entonces recibir sus apreciaciones, sus complementaciones y demás. Bueno, colegas, no sé, aquí termino para escucharles porque el tiempo apremia. Muchas gracias, José Benito. Yo también quería agregar esa última parte que señalaba el profesor José Benito en relación a eso, pues como aclarar, y es que como que el interlocutor natural, pues esta reunión está muy bien, ¿cierto? Pero el interlocutor natural del capítulo es la Junta, que tiene una representación ante la comisión, ¿cierto? Entonces, digamos que este ejercicio, como lo señalaba el profesor José Benito, digamos, de participar en las recomendaciones y de transmitir como esa información, debe llegar a la comisión, pues esa es la vía, ¿cierto?
y la representación la están ejerciendo el profesor Javier Guerrero y el profesor José Manuel González. Entonces, también como señalar esa claridad y también pues agradecerle las palabras a José Benito. Creo que quedó muy bien explicado pues como todo el proceso y el trabajo que se viene haciendo. Y yo les propondría pues ya como pasar a hacer los comentarios, las preguntas y como para que cumplamos pues también con el tiempo que sé que para todos pues es corto, ¿no? Y ya tenemos hasta las 9. Perfecto. Yo quisiera saber si me están escuchando, ¿sí? Bueno, sí. Doctor Benito, ¿qué podría contar el capítulo cafetero que a usted le proporcionó pues el ministerio ya finalmente sobre las características, la base de Maderos y las características, pero ya relacionada específicamente al eje cafetero, las horas que dedican los profesores a las clases y todo esto, porque puede ser interesante para cada uno de los elementos trabajar esta especificidad. Ese es un punto. Y el otro es que quiero resaltar la labor que se ha venido haciendo principalmente en Caldas con Educal. En el Quindío también hay una red de profesores de ciencias sociales, razón por la cual invitamos aquí al profesor Hernando Muñoz, que yo sé que usted lo conoce, y no quiero quitar más tiempo con una intervención. Quisiera más bien dar la palabra a mis colegas para que ellos hagan las preguntas que consideren pertinentes o los aportes. Bueno, mientras se animan los colegas, le respondo, profe Jorge Hernán. Nosotros, para algunos temas con el ministerio, yo debí firmar un acuerdo de confidencialidad porque algunos datos podrían ser sensibles en este asunto. Entonces, algunos datos generales los estamos procesando y ya hicimos un primer devolución a toda la comisión de manera agregada. Entonces, ¿cuántos profesores, profesoras hay por cada ente territorial, sus géneros, sus formaciones y demás? Eso creo que se puede socializar muy bien. Y del tema de cuántas horas se dedican a la enseñanza de historia las instituciones educativas por entidad territorial, pues esa es la información que nos llegó de más o menos 20 entidades territoriales y la estamos sistematizando. En este momento estamos buscando pues ayudas porque, insisto, el ministerio pues ha puesto su prioridad en otros asuntos, lastimosamente no en este, y en esa priorización pues cualquier solicitud que se hace siempre pues nos indican que no hay recursos. Creo que sus recursos lo están destinando a la presencialidad, que no sé cómo sean sus territorios. Yo conozco los entes territoriales de Cali, Jamundí y Jumbo con algún nivel de detalle, y creo que en muchas de estas presencialidades hay mucha responsabilidad, porque no hay condiciones de infraestructura en buena parte de los colegios para hacer esa presencialidad, pero bueno, digamos que esa es su prioridad hoy como ministerio y ya. Pero entonces, profe, con gusto les haremos llegar la información cuando ya la tengamos lista y que podamos efectivamente socializar. Pero muchas gracias. Sí, es que yo recuerdo que en el Congreso de Historia de Armia, uno de los aspectos importantes en una encuesta que se realizó en el Quindío es que los profesores en los niveles de educación básica, primaria y secundaria no tienen suficiente soporte documental claro para dictar sus clases. Entonces, hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen a mano, donde principalmente un mapa, por ejemplo, es muy ilustrativo, está dentro del área, pero realmente el hecho de orientar más esa clase en ese momento a la geografía e historia puede limitar un poco la transmisión de conocimiento de la historia.
Entonces puede ser muy interesante tener un poco más de especificidad en los títulos para poder ser más directos en las acciones que nosotros queremos emprender con los dosis de cada departamento. No me extiendo más, quiero cederle la palabra de pronto a Luis Fernando, donde hay acciones muy interesantes que han venido haciendo en Caldas y de pronto tiene algunas inquietudes que este sea esto en el cual nos plantear. Gracias, Jorge Hernán. A ver, aparte de los impulsos que usted mencionó en su presentación y que tienen relación con Caldas y con las instituciones que aquí estamos representadas, la Academia Caldense de Historia, la Universidad de Caldas y Educal, tenemos la fortuna de tener a Paula Tatiana Pantoja, quien habló en la reunión pasada y está pues enterada de estos asuntos. La preocupación mía es que hay mucho por hacer, mucho por hacer. Mientras escuchaba a José Benito, me preguntaba también por el hecho de que a veces se cree que la enseñanza de la historia atañe únicamente a las facultades de educación y que los historiadores a veces nos lavamos las manos con la responsabilidad social que nosotros tenemos en este asunto. Y cuando hablo de los historiadores, pues vinculo no solo a los historiadores profesionales, sino a las academias, a los centros de historia y demás, que, como dicen algunos críticos, generalmente de la filosofía de la historia enfocada en la enseñanza de la historia, que los historiadores nos mantenemos pues en las cavernas del siglo XIX y se nos olvida mirar estas realidades del presente, olvidando lo que dice Marc Bloch, pues que la historia es para el presente. Yo pienso de manera autocrítica que nosotros, Ángel María, que me escucha, con Paula Tatiana y con los amigos de Educal podríamos volver a hacer una de esas reuniones que hacíamos en el pasado, no para congregar un congreso, sino como para conversar acerca de cómo ellos se ven, los educadores, de cómo la universidad puede contribuir en este nuevo escenario que ha marcado la ley desde el 18 para acá, y sobre todo con el trabajo que se ha expuesto hoy de manera tan clara y que ofrece una radiografía también muy interesante por la envergadura que tiene. A mí no se me ocurren preguntas, simplemente inquietudes que manifiesto en voz alta y que seguramente si Ángel María y Paula Tatiana, que Paula Tatiana está incapacitada, me enteré el viernes, seguramente pues volveremos a sintonizarnos con esta situación. Por otro lado, Jorge Hernán, yo celebro que estemos reunidos aquí para hablar de estos asuntos y creo que así como Sebastián propuso en alguna época muy reciente tener los archivos como un punto permanente en nuestras agendas, este tema también debería ser un punto permanente con el propósito de medir los avances. Bueno, Jorge Hernán y José Benito, Sebastián y todos, muchas gracias por este tema que ya dije, me parece fundamental. Bueno, perdón, tomo la palabra. En primer lugar, un saludo para todos los compañeros de este capítulo del Eje Cafetero
de la Asociación de Historiadores de Colombia, y en especial también para el doctor José Benito Garzón, quien hoy ha dado una información muy interesante sobre el proceso que ha vivido este tema de la reglamentación de la ley 1874, y que para mí es importante escuchar porque es de celebrar que esté viva aún esa inquietud por hacer o lograr que esta ley se pueda aplicar efectivamente en los establecimientos educativos de Colombia. Caldas ha hecho el aporte que ha podido hacer gracias a, como lo señalaba Luis Fernando, gracias a una alianza que desde tiempo atrás logramos construir entre la Academia Caldense de Historia y la Universidad de Caldas y el Sindicato del Magisterio Educal, en virtud de que el presidente del sindicato anterior, el presidente anterior del sindicato, era un hombre muy sensible a estos temas de la historia, Wilson García Quinteno, quien fue siempre el que nos ayudó a liderar los encuentros, los congresos, los eventos que realizamos en alianza, como digo, de la Universidad de Caldas y de la Academia, en torno al tema de la enseñanza de la historia. Desafortunadamente tengo para contarles que pues en la actualidad el presidente del sindicato ya no es Wilson García, es otro educador a quien yo conozco también hace mucho tiempo, pero que no tiene la sensibilidad que tenía Wilson por estos temas. Por lo tanto, el asunto en Caldas con relación a esta alianza no avisora por estos momentos como ese mismo optimismo que se pudo respirar en años pasados. Pero eso no quiere decir que no podamos seguir haciendo el esfuerzo de entrar a refortalecer o a revivir esa alianza, y al efecto, con la ayuda de Luis Fernando, estaremos tratando en los próximos días de volver a entablar contacto con el sindicato, a ver de qué manera es posible que volvamos a revivir estas actividades de concientización y podamos darle un avance al tema de las orientaciones o recomendaciones que se le deben dar al gobierno nacional para efectos de la aplicación de la ley de la enseñanza de la historia. Yo de todas maneras me siento muy complacido saber que en torno a la Universidad Tecnológica de Pereira, en torno a la Universidad de Caldas, en torno a las academias de historia del eje cafetero, aún está viva la esperanza de que no desfallezca esta tarea que nos compromete a sacar adelante en lo que podamos el tema de la enseñanza de la historia. Yo estaré pues ahí muy pendiente de colaborar en lo que me corresponde, y ojalá pues podamos seguir teniendo como esa fuerza que tuvimos hace 2 o 3 años en la alianza con el magisterio, porque es que la alianza con el sindicato del magisterio es clave porque ellos manejan directamente las bases de datos de los maestros de todos los municipios, de todas las veredas y corregimientos del departamento, y por lo tanto es con ellos como podemos hacer las convocatorias de una manera más efectiva. Con la Secretaría de Educación, con la cual yo trabajé, la Secretaría de Educación de Manizales, pero que ya me retiré hace más de 7 años, aún mantengo algunos vínculos, pero obviamente los funcionarios de esas entidades también van cambiando, se van renovando, y pues de todas maneras es muy importante cuando uno puede llegar a estas oficinas y encontrar todavía personas con las cuales pueda interactuar con confianza y solicitar apoyos que se requieran para este tipo de tareas. De modo que, en síntesis, me siento muy complacido de saber que esta causa de la enseñanza de la historia sigue vigente,
y estaremos entonces muy comprometidos tratando de sacar adelante los compromisos que se deriven de estas reuniones del capítulo de Eje Cafetero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel María. Yo quisiera aprovechar 2 minutos que quedan para darle la palabra a Jaime Lopera, el presidente de la Academia de Historia del Quindío, quien levantó la mano y desafortunadamente entró tarde a la reunión y se perdió la maravillosa exposición que hizo el doctor José Garzón. La palabra, Jaime. Muchas gracias. Buenos días a todos. Tengo malo también el video, pero hablando se puede. Afortunadamente aparece arriba que está grabado este trabajo, esta conferencia, entonces se puede revisar a su tiempo. Realmente el tema es tan interesante que uno no deja de pensar en él, especialmente en las posibilidades futuras que tiene la enseñanza de la historia. Y para eso, y puede que sea impropio el momento, pero de todas maneras es útil, quiero revelarles un instrumento que estamos tratando de improvisar, a ver si tiene esa utilidad en la Academia de Historia del Quindío en cuanto a la enseñanza de la historia. Hace unos años, en un libro que yo publiqué sobre literatura, hice una entrevista imposible, así la llamé, a un autor favorito el novela que se llama Vladimir Nabokov. Esa entrevista imposible a Vladimir Nabokov me produjo un montón de gente interesada en seguir ese esquema, y me dio en la flor recientemente de pedirle a nuestros compañeros de la Academia de Historia del Quindío que hiciéramos el esfuerzo de hacer unas entrevistas imposibles a los personajes de la historia universal, local y colombiana. Y así fue como algunos están aceptando ese reto de escribir un texto de una entrevista imaginaria con personajes como, por ejemplo, Pedro Cieza de León, que precisamente fue escogido por Jorge Balboa, y un historiador que quiere hacer una entrevista imaginaria histórica con Alzate Bendaño. Y así va cada uno presentando un personaje que implica, primero, que el autor de la entrevista tiene que estudiar bien el personaje y hacer un reportaje o una entrevista con él imaginaria, pero fundamentado en muchos documentos y muchos estudios sobre ese personaje, pero dándole a esa entrevista la factura o el formato de una enseñanza, que la gente empiece a alimentarse con ese tipo de productos y a gustarle la historia, porque puede ser divertida a través de un sistema literario o semiliterario, porque también es histórico, como el que hemos propuesto. Yo creo que es parte de la instrumentalización de la enseñanza de la historia, porque la juventud de ahora tiene que tener algún estímulo, algún incentivo que le permita entrar al estudio de ciertas épocas y de ciertas personas que dominan esas épocas a través de entrevistas imaginarias, que el autor de la entrevista tiene que ser con suficiente erudición, pero al mismo tiempo con suficiente humor y divertimento para que los muchachos, especialmente la gente joven, se alimente bien y se divierta con ello. Esto, Jorge, lo aprovecho en estos minutos solamente para compartir con este grupo un experimento de pedagogía que queremos hacer, a ver si realmente encontramos en ello un ejemplo que pueda ser multiplicado hacia otras asociaciones. Gracias, doctor Garzón.
lo escucharé después en la grabación y muchas gracias a todos. Bueno, Jaime, muchas gracias. Ustedes recuerdan en el orden del día, este es un tercer punto, que es como de acciones a seguir como consecuencia de esta reunión. Tengo una primera muy importante, propuesta por Luis Fernando Sánchez, que es que dejemos como un punto en la agenda de la Junta Directiva. Entonces así lo haremos para próximas reuniones. Quisiera darle la palabra a Sebastián Martínez para que Sebastián nos ayudara, por favor, con una conclusión para completar estas acciones, por lo que ya pues, el tiempo se nos agotó. Con la venia de Sebastián, como estoy entrando a otra reunión, quiero darles un saludo a todos, un agradecimiento a José Benito y quedo pendiente para la próxima convocatoria, Jorge Hernán. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Fernando. Bueno, no, yo para cerrar, Jorge Hernán, yo pienso que el ejercicio pues como de diálogo fue muy importante para revivir, como lo decía el doctor Lopera y pues todos acá, la importancia que tiene pues esta área, ¿cierto?, de la enseñanza, en particular de la historia para la sociedad. Yo pienso que una de las acciones puntuales que de nuestra parte podemos seguir es como entregando información a este capítulo que de manera pues espontánea ha tomado como la iniciativa y este interés de conversar, en este caso pues con el presidente de la comisión, desde en la medida de las posibilidades, desde que se permitan los espacios y en la disposición, pues considero que se podrían ir socializando resultados de forma tal que se pueda como, pues incluso ese es uno de nuestros puntos de interés, es socializar para incidir un poco más en esos resultados con algunas agrupaciones como es esta. Yo pienso que otra es como establecer una muy buena comunicación con la representación que ustedes tienen, porque o sea, que el capítulo, mejor dicho, tiene en la comisión, porque otro de los temas es cómo por ahí se puede como llevar a cabo, ese es como el conducto, ¿cierto?, para que ustedes puedan incidir digamos, en proponer, ¿cierto?, que esa representación sea realmente una representación, ¿cierto?, que esas propuestas lleguen a la comisión. Me parece que ese es un tema también importante, tener en consideración a los representantes, a Javier Guerrero, que además fue durante un año presidente de la comisión. Y por último, lo que planteaba Luis Fernando, Ángel María, y es buscar herramientas, digamos, similares a las que ellos ya desarrollaron para hacer encuentros regionales en áreas de divulgar estos resultados que se tengan de la comisión. Yo pensaría que uno de esos podría pensarse hacia el próximo año, en el que se pueda de pronto... Perdí el viaje. ¿Qué? Perdí el viaje. Jaime, tiene prendido el micrófono. Ay, estoy tan maluca. Tengo diarrea. Jaime, tiene prendido el micrófono. Bueno, decía que pensar de pronto algo similar, eso ya incluso lo habíamos hablado con Ángel María en su momento, de hacer un encuentro regional de la enseñanza de la historia en el eje cafetero. Incluso Jorge Hernán tiene avanzado una propuesta y empezar desde ahora para buscar la manera de socializar, digamos, resultados de la propia comisión, ¿no? Entonces, me parece que esa podría ser también una acción de la cual pues se comprometía Luis Fernando y Ángel María, y que yo creo que se podría ampliar hacia los departamentos de Risaralda y Quindío. Yo dejaría ahí, Jorge Hernán, no sé qué más podríamos decir. No, maravilloso. Disculpas por las interrupciones.
y de todas maneras, yo quisiera que tuviéramos una reunión, programémosla de una vez para ver si el doctor José Benito, la comisión sobre los datos específicos del eje cafetero fue viable, había reunión para analizarlos antes de que se el plazo para formular acciones, porque es que estamos en el momento preciso de tratar de depurar al máximo la información y poner acciones que sean respuesta al diagnóstico que se ha hecho y a la situación que se ha encontrado, y yo creo que sería muy indicativo y estamos con todas las pilas puestas, como puede ver, doctor José Benito, en los 3 departamentos para hacer actividades de fondo, ¿no? Entonces, quisiera saber su respuesta antes de darle la palabra a Hernando Muñoz del Departamento del Quindío de las Ciencias Sociales de docente de historia. Pues no, profe Jorge Hernando, creo que es muy factible, muy posible. Nosotros estamos contra el tiempo, pues ya prácticamente estamos el cierre de septiembre, tenemos reunión de la comisión ahora finalizando también este mes. Nosotros en una reunión mensual, el 30 de este mes tenemos reunión, allí participa, como ya lo decía el profe Sebastián, por parte de las asociaciones de historiadores e historiadoras, el profesor Javier Guerrero y el profesor José Manuel Rodríguez. Entonces yo creo que es muy factible cuando tengamos esta información. Yo aspiraría que esto esté, no sé, máximo hasta finales de octubre, ya toda la información que podamos socializar para estos diagnósticos. Perfecto, muchas gracias, doctor José Benito, y mil gracias por aceptar nuestra invitación a reunirse con nosotros. Le doy la palabra entonces a Hernán Muñoz, y con la intervención de Hernando cerramos la reunión. Gracias, muy amable. No, pues aquí un poco para la información para José Benito y todos, quería comentar que ya en el departamento del Quindío se han destacado 3 profesores que se les va a pagar horas extras para levantar un diagnóstico de lo que está pasando con la enseñanza de la historia en el departamento. El municipio todavía no ha tomado, el municipio de Armenia no ha tomado decisiones al respecto, pero quería comentar esto porque eso nos va a permitir saber más en detalle qué es lo que está pasando en las instituciones educativas con la enseñanza de la historia, las dificultades, y hay una encuesta que se aleja un poco de lo que ha venido planteando la comisión, pero que seguramente posteriormente podemos entrecruzar la información y poder también socializar en este grupo los resultados de este trabajo, que va a ser más o menos a finales de octubre. Entonces, quería simplemente comentar eso y agradecerle mucho a José Benito, que dio un panorama de lo que está pasando, y seguramente que esta reunión nos va a permitir hacer un análisis más concreto en qué es lo que está pasando en cada región del eje cafetero. Pues quería de pronto en la próxima comentar un poco la impresión que yo tengo sobre la enseñanza de la historia, porque yo llevo muchos años pues soy rector de una institución educativa y llevo muchos años, y soy licenciado en Ciencias Sociales con un área mayor historia cuando la Universidad del Quindío tenía esta carrera. Infortunadamente la cerraron. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernando. Entonces quiero proponer lo siguiente. Propongo para la reunión tentativa para pensar si es posible los avances que se han dado a través de la comisión, específicamente para los 3 departamentos del cafetero, y lo que nos ofrece a través de los 3 del departamento de Armenia que están trabajando en este diagnóstico. Propongo la reunión para el último lunes del tentativamente. Entonces, ¿El último lunes de qué? No entendí. Lunes del mes de octubre, a las 8 de la mañana, que es la hora en que nos conviene. Tampoco te entendí, Jorge Hernán. ¿Quieres repetir la fecha? Entiendo que está diciendo que el 25 de octubre. Exactamente, 25 de octubre, 8 de la mañana, para socializar los resultados de las 2 investigaciones.
la nacional, los departamentos del eje cafetero y la regional del Quindío, con los docentes que están trabajando en los municipios actuando Armenia. Entonces, lunes 8 de la mañana, el 25 de octubre, 8 de la mañana. Bueno, gracias. Listo, gracias. Muchas gracias, doctor José Benito, Sebastián. Muchísimas gracias por la presentación de la comisión. Quedamos muy contentos con los resultados de esta reunión. Y pedimos su autorización para socializar el video de esta reunión, porque va a ser muy interesante para que lo hagamos a nivel local, en los departamentos. ¿Sí? Perfecto, no hay ningún problema, Jorge. Sí. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Buen día. Bueno, Buen lo mismo, día, hasta luego. felicidades. Yo les comparto entonces el video. Que estén muy bien. Bueno, lo mismo, hasta luego. Chao, Sebastián. Adiós. Chao. Hasta luego. Adiós.